Capítulo 2. Los visitantes. La tierra arderá y se pudrirá. Recuerda estas palabras, soberano, dijo un anciano, mientras el príncipe guiaba a los soldados del imperio hacia el portal que se había abierto. El príncipe rebosaba de confianza, como si acaso el poderoso ejército pudiera ser derrotado. A ese punto el imperio era tan poderoso que algunos de sus aliados los temían. Así fue como por primera vez las fuerzas del imperio atravesaban el portal. Los jinetes de dragones aterrarían cualquier ejército con su presencia, si tan solo lo hubiera sabido. El príncipe, tras ver la descomunal batalla que se dio tras el portal, salió. Un milagro lo salvó, o tal vez fue 2/3 de su ejército. Apenas si pudo conseguir un prisionero, un japonés, al cual le gritó preguntándole qué clase de lugar de locos era ese. Tras el portal sus jinetes de dragones cayeron como moscas, ruidos ensordecedores se escuchaban por doquier, y criaturas que parecían salidas del infierno, mataron y derritieron con saliva corrosiva a un centenar de sus soldados. Por más que intentaran matar a unas pocas de estas criaturas, estas los empalaban con sus patas o sus garras increíblemente afiladas e irrompibles con un material nunca antes visto. No pudieron siquiera matar a los simples. El japonés contenía sus ganas de rogar que no le hiciera daño, ya que a cada momento el príncipe se enojaba más y más mientras él no sabía qué contestar. En ese momento los soldados de un grupo que puso el príncipe para bloquear el portal empezaron a correr despavoridos. Hubo un segundo de tensión, cuando de repente varias criaturas saltaron sobre los soldados, las cuales tenían 3 veces la masa de un humano, despedazando a varios soldados como lo harían los colmillos de un dragón. Su piel no podía ser atravesada por nada. En lugar de batalla tuvo que llamarse masacre, y detrás, saliendo del portal, las criaturas de casi 4 metros se acercaban, como serpientes disparando espinas que atravesaban soldados, escudos y armaduras, con solo una de estas a gran distancia, con una facilidad y velocidad aterradoras, chocando contra la primera línea de 274 soldados, donde continuaría la masacre. El príncipe ordenó una oleada de flechas. Al ver que casi todos en la línea estaban muertos, en un principio los arqueros dudaron, ya que otros de sus compatriotas aún seguían luchando, mientras que en el suelo los heridos trataban de arrastrarse pidiendo ayuda. El príncipe volvió a ordenar, esta vez con un grito que entrañaba furia. Las flechas cayeron sobre el campo, cobrándose la vida de varios soldados, pero ninguna de las bestias pereció. Aterrador fue ver cómo las bestias corrían hacia su dirección mientras generaban potentes sonidos con sus gargantas, como si aterrarlos fuera el objetivo, antes de que siquiera la segunda línea pueda formarse bien para un intento de resistencia contra el ataque. Los hidraliscos ya habían roto la línea, matando decenas de soldados a la vez. El intento por oponer resistencia contra los monstruos se convirtió en una retirada sin pies ni cabeza, donde las decenas de soldados corrían hacia cualquier dirección. El príncipe, con unos hombres a caballo y un comandante, decidieron aprovechar la situación para huir. El comandante, antes de perder al ejército de vista, vio como un grupo de soldados trataban de ayudar a su compañero, el cual estaba siendo arrastrado por un serling, sujetando sus piernas con sus afilados colmillos. El serling mordió con más fuerza, causando que el soldado perdiera sus piernas. En vez de ayudarlo, los demás soldados salieron corriendo al ver a más de las bestias con la capacidad de escupir ácido emerger de la tierra, derritiendo todo lo que alcanzaban, mientras que como murciélagos al salir de su cueva los voladores Zerg hacían acto de presencia. El comandante atinó a ver cómo el soldado lo veía a la distancia, como si pudiera pedir ayuda con su expresión, antes de que el serling lo rematara arrancándole las vértebras de la espalda. En Japón, dentro de una carpa hospitalaria, se acababa de traer a un soldado al cual le había ocurrido un milagro. Tenía el hombro perforado por la afilada estrella de un mutalisco, que no lo había matado. Lo habían encontrado en un convoy de fuerzas especiales que se estaba retirando del epicentro del caos cerca al museo. De los 28 armados volvían 7. 2 estrellas habían atravesado el vidrio blindado con su ácido corrosivo. Una mató al conductor comprometiendo su cráneo. Las estrellas pasaron el blindaje donde estaban los soldados, matando a 5 e hiriendo a los 2 últimos, que ya habían sido atacados por 5 monstruos de 2 y de 4 metros. Casi todos de los que volvíamos ya estábamos heridos menos yo, dijo el soldado delirante por el veneno y el dolor.
Cuando lo pusieron en la camilla, inyectándole anestesia, vieron que su herida tenía un aspecto desagradable, estaba muy abierta por el ácido de la estrella de 5 kilogramos que milagrosamente no liberaba ácido como debía ser, se lo podía describir como un proyectil defectuoso. Su herida tenía un olor nauseabundo, y la estrella estaba dentada por todas partes. Cuando movieron la estrella se escuchó algo dentro de ella, confiados de que no era nada trataron de extraerla. Cuando ésta estalló expulsando todo el ácido en su interior sobre los médicos, matando al soldado y a 3 médicos, dejando a otros 2 malheridos y ciegos por el ácido que desfiguró sus rostros siendo sacados entre gritos ahogados y la vista de varios refugiados. En Tokio, cerca al portal, había un marín mirando todo su alrededor, personas muertas por todas partes, aún podía sentir la adrenalina correr por sus venas mientras dirigía y trataba de disparar, para que los Zerg no lo maten sobre la pantalla de la torre o mientras usaba el comunicador. Era increíble para él ver que en situaciones tan críticas y desastrosas, si nadie tiene un plan y solo tú tienes uno, por tonto que parezca te seguirían sin mencionar el control que podías tener si nadie quería hacerse responsable en situaciones desesperadas. Él se ascendió a sí mismo a comandante cuando el suyo murió en extrañas condiciones, y nadie se opuso. Su nombre era David. Cuando era más joven e ingenuo, se unió a las filas del dominio, con la intención de servir, contribuir y hacer sentir orgullo, pero eso era algo alejado de la realidad. Parecía haber quedado como marín, por siempre, algo que tal vez no sería malo, pero la mayoría de sus compañeros eran penales. Estar rodeado de tanta escoria causó que empezaran a tratarlo como uno más. Cuando trataba de mostrar que podía ser competente y no lo trataran como más basura, su comandante lo miraba pesadamente, como si hubiera encontrado un chicle pegado a su bota. Pero hacer eso sí que causó un impacto. El impacto fue que su comandante se mofara de él cada que podía, hizo de su tradición hacer lo contrario no solo a lo que decía él, sino a cualquier lógica solo para fastidiar. Total que nunca habían amenazas en un planeta tan vacío como Marsara. Además de ser un comandante de muy bajo rango con muy pocos planos, no estaban más que para servir de fuerzas de disuasión, no poseían mínimamente mejoras de primer nivel y a nadie le importaba lo que hicieran, ni de reojo. Hasta que eso terminó cuando una masiva cantidad de Zerg cayeron, y una de las tácticas tradicionales de su comandante hizo que los Zerg pasaran sobre un pueblo prácticamente usándolos de distracción. A David no le molestaban las vidas de los colonos, que no causaban más que problemas al dominio, sino era el hecho de que la escoria de los colonos los estén librando por mínimo tiempo que fuera, a sus ojos era vergonzoso e inaceptable para el dominio. Tal vez, aquel día estaba más frustrado de lo normal, tal vez, fue porque había soportado la misma mierda todos los años, pero él no era una marioneta. Buscó a su comandante en el centro de mando mientras los mutaliscos inundaban el cielo y encontrando a su comandante de espaldas. Vio como el comandante de forma completamente voluntaria, se sacó los ojos, mientras gritaba pidiendo ayuda a las demás personas dentro del centro de mando. Diciendo que no quería morir. Para luego suicidarse, de 5 disparos, por la espalda. Tal vez su comandante no merecía morir así, solo tal vez. Pero por Dios que lo disfrutó, y sus compañeros no hicieron nada para detenerlo, ya que todos estaban condenados a ser excremento de Zerg por su culpa, sin mencionar que fueron compañeros de armas por mucho tiempo, liberándose a sí mismo y a sus compañeros. David había entablado una relación cercana con sus compañeros y ellos lo conocían bien a él, pero David seguía pensando lo mismo de ellos, acérrimo con sus ideales. Escapar a ese punto era inútil, así que cargando sus armas bajaron al campo. Después de todo no tenían nada más que perder, iban a morir ahí en solo minutos y era inevitable. Las personas de casas aledañas corrían hacia ellos, entrando a la base, esperanzados en que ellos puedan protegerlos. A lo cual David solo podía sentir repudio. Cuando resistían sobre el puente, David creyó que moriría junto a todos los demás bajo su mando, pero no se sintió triste. Saber que él fue quien estaba plantando esa resistencia con los pocos segundos que tenía era glorioso para él, mientras los encargados de las estructuras, al no tener a nadie que les ordene, trataron de huir cuando pudieron. David solo pensaba, ¿era acaso este su final? Vio a varias personas cerca de las compuertas del centro de mando morir por el fuego ocasionado por el despegue de las estructuras intentando aferrarse a la vida. David vio en el suelo del puente una bandera del dominio tirada, así que la tomó levantándola sobre todos, mientras no dejaba de disparar. Qué caprichoso fue tal vez el destino. Él debía estar muerto, su nombre debía ser olvidado. Y el mundo debía seguir su curso, pero llegado a este punto solo pudo dar una carcajada. Tomando un periódico que encontró por ahí tirado de una tienda.
Todos los que escapaban y habían logrado atravesar el portal, por la información del supuesto comandante, esperaban llegar a una base con un comandante calificado, y tras la batalla en lugar de ello se toparon con el engaño, haciéndole saber a David de que un marín de exhibición, y carne de cañón, que suplantaba a alguien de mayor rango cometía un grave crimen, no importaba lo que hizo, y que un juicio lo esperaría. David solo podía pensar en eso. Al rato un fantasma apareció atravesando el portal, todos los supervivientes se formaron frente a él, el fantasma solo hizo una pregunta, ¿quién dirigió todo? Y mandó la información al dominio. David alzó la mano presentándose, el ánima levantó su brazo captando un mensaje grabado del emperador. Valientes guerreros del dominio, me siento satisfecho con su aporte, así que reciben mi gratitud. En estos momentos me encuentro ocupado, así que mandaré a un comandante especializado para que los organice correctamente, no tardará en llegar, así que de momento dejaré todo en tus manos, entregándosele a David acceso al completo control de todo ese demacrado intento de unidad de combate, a base de sobras y escoria. El mensaje terminó y el fantasma se retiró. De repente ninguno de los que lo amenazaron tenía algo que decir. David hizo que sus compañeros se pusieran a su lado, dirigiéndose al resto que llegaron después de ellos. Oficialmente estoy a cargo, por voluntad del emperador. Si alguien tiene alguna duda deben hacérmelo saber, con una distancia mínima, de 2 metros bajo tierra. Una vez puesto todo claro, le ordenó a todos ellos volver a sus posiciones. Sus compañeros que tenía cerca vieron una cara de frustración en David. Él sabía que sus días de liderazgo estaban contados, perdería lo poco que logró, pero él no estaba dispuesto a dejarlo ir así nada más, así que le dijo a sus hombres que prepararían una sorpresa especial para el nuevo comandante, si saben a lo que me refiero. Asegurándole a todos sus compañeros que tendrían este mundo para el dominio con todas sus estrellas. Además les aseguró que los reforjaría y los dotaría de armamento más acorde. Sus compañeros sonreían felices de tener a su nuevo comandante. David ordenó que por tecnicismos, uno de los operadores de tanque cambiaría de lugar con uno de sus compañeros, uno que no era un penal y había entrenado como operador y había terminado ahí, por crímenes de guerra. Un grupo de 3 Zerlings habían llegado con un gran número de refugiados junto a un pestelín y una cucaracha, causando una completa masacre de forma indiscriminada entre 400 personas. Unos soldados de Japón se colocaron cerca del lugar por donde las personas trataban de correr tratando de cubrirlos. Grave error, el pestelín atravesó a todas las personas, aplastando a varias hasta llegar a los soldados, estallando en un montón de químicos extremadamente corrosivos a 20 metros, a la redonda en medio de todos. Solo cuando todo se veía muy mal y ya habían muertos, en grandes cantidades, hicieron acto de presencia un grupo de 4 marines junto a un tanque de 5 metros y medio, los cuales mataron a todos los monstruos. Mientras uno alzaba una manchada bandera del dominio, 3 soldados que quedaban vivos habían presenciado al pestelín estallar en un momento absolutamente traumático. Aún se podía escuchar a la gente gritar desgarradoramente. David, quien sostenía la bandera, clavó en el suelo el ondeante símbolo del dominio, tratando de dirigirles unas palabras. Pero la comunicación fue un completo desastre por la diferencia de idiomas. Los soldados de Japón que se encontraban ahí, solo les gritaban que no se movieran de su lugar, mientras trataban de comunicarse con el centro, pero fue infructífero. Se notaban muy estresados por la cantidad de muertos que vieron en ese solo día. Incluso habían personas partidas por los Zerling y otras más heridas en los bordes del charco de ácido, que nadie se atrevía a ayudar. David pudo traducir lo que decían los soldados, pero en vez de tratar de comunicarse tuvo una mejor idea. Así que empezó a caminar hacia los soldados de Japón, mientras recargaba su arma haciéndola sonar lo más fuerte posible. De fondo aún se escuchaban a las personas inocentes, mientras seguían diciéndole que aún mantenga su distancia. David hizo sonar los núcleos de su traje, empezando a gritarles a ellos también. Sus compañeros no entendían las acciones de David, mientras este seguía acercándose a los soldados japoneses, poniendo más nervioso a los soldados, que no podían ver en su rostro tapado por el casco sus intenciones, de esta manera provocándolos. Los soldados de David no podían comprender lo que hacía, pero David les ordenó no disparar, no importa lo que pasara. Uno de los soldados de Japón apuntó contra David vaciando su cargador, que desembocó en que los otros 2 no tuvieran más opciones. Sin embargo, la munición era incapaz de hacerle daño alguno, hasta que los disparos cesaron. David solo tenía unos rasguños en la pintura, pero haciendo una buena actuación, aprovechó el daño que le hizo un Zerling para fingir que estaba débil sujetando su brazo, tiró su arma en lo que parecía un acto de sumisión, acercándose
acercándose hasta una niña que estaba tirada en el suelo, había perdido a sus padres y estaba asustada por los disparos, hace unos momentos estaba a punto de ser liquidada por una cucaracha, así que con más razón se sujetaba la cabeza mientras trataba de no llorar. David se acercó hasta ella empezando a tranquilizarla, ayudándola a levantarse. David le habló discretamente haciéndole entender que con ellos nada le haría daño, levantándola sobre su hombro, con su casco hermético cerrado, le habló por el comunicador a sus soldados, diciéndoles que una guerra no se gana solo con disparos. El dominio sabe esto desde su fundación. Cuando las comunicaciones se restablecieron por la interferencia de la torre, una gran cantidad de videos de personas en el lugar de los hechos se publicaron ya que todos tenían algo que decir de lo que habían visto esparciéndose un sinfín de videos inéditos de lo ocurrido. Pero uno destacaba por sobre los demás, el cual era de una cámara de seguridad regularmente alejada, permitiendo ver todo el panorama pero sin escuchar casi nada. Los comentarios en todas las redes sociales estallaron contra las fuerzas de Japón y a los días el resto del mundo conoció este momento y las redes estaban llenas de debate y los medios se volvían más amarillistas que nunca de lo que habría pasado en ese momento, hacían videos al respecto e incluso se armaron protestas de indignación contra Japón incluso en países que nada tenían que ver, haciendo que cualquier cosa que dijeran los soldados del dominio fuera escuchada. David quedó impactado por los resultados, casi de un momento a otro se había vuelto un héroe social gracias a la gran libertad de prensa, era la cara del dominio en este mundo, y no podía estar más feliz, pero no se sentía satisfecho, ya que eso no era suficiente para él quería todo preparado para el dominio. David recibió una adjutora la cual le permitió acceder a la red, notando de inmediato lo manipulable que podían llegar a ser las personas, solo debía dar en los clavos correctos, si ellos escuchaban lo que querían oír del dominio perfecto, y su imagen como foco de atención podría conseguirlo. Por lo cual no podía dejar que la llama se apague, pero al mismo tiempo él quería ser ascendido y en su posición solo se podía de una manera posible, y esa era si, por algún evento desafortunado. Pero para él, no tan desafortunado, él tuviera que someter a la fuerza a un enemigo bajo el dominio, mientras que seguía manteniendo su imagen, solo necesitaba un enemigo y una buena excusa, algo que al mismo tiempo pueda usar de chivo expiatorio, y siga pareciendo un héroe. Casi de inmediato dio perfectamente con lo que necesitaba, pero debía actuar con cuidado, aún no tenía los medios así que empezaría a jugar sus cartas, y si lo hacía bien sería respaldado por el dominio, además sería muy bueno para el dominio mostrar algo de fuerza. David se prestaría a esta ola. Declarando ante medios comenzando la primera ola de propaganda pero a baja escala, los medios divulgaban su palabra ya que se volvía tendencia quieran o no, ya que las personas estaban interesadas en este nuevo mundo. Cuando se le cuestionó por la actitud que los soldados de Japón describieron que habría tenido frente a ellos, él contestó que todo lo que hizo no fue innecesario. Preguntaron si él habría intentado intimidar, él contestó que recargó su arma para protegerlos de cualquier amenaza. Cuando preguntaron por su imprudencia al no haber comunicación, él contestó que no podía esperar más para ayudar a alguien que lo necesitaba y reprendió a los soldados por su falta de humanidad. Cuando preguntaron sobre su mundo, David respondió, con las mejores historias de victorias y hazañas del dominio y su líder. Estados Unidos no tenía mucha confianza al igual que otras potencias pero aceptaron tener tratados, siempre que el dominio tenga todo tipo de armas o ejércitos fuera de su mundo, para proteger la libertad y la seguridad de los habitantes de la Tierra, algo que sin lugar a dudas sería hipócrita, si todo fuera en circunstancias diferentes. Eso tal vez sería un problema para David en ese momento, pero al mismo tiempo una oportunidad. La excusa que podría estar necesitando podría estar germinando pero aún faltaba algo más. Habían pasado solo 3 días y sería este el momento en el que el dominio encontraría la anomalía del segundo portal directo a lo que podría ser próximamente su nuevo territorio. Este hallazgo sin lugar a duda no tenía precio. Pasar el portal del mundo Terran a los otros dos debía describirse como un santuario infinito, libre de presencia alienígena. Próximo capítulo, los demonios. A fin del capítulo quiero decir que este fanfic tendrá 2 escenarios principales. El mundo mágico y el mundo moderno, además lo sé. ¿Quieren un nuevo capítulo de Doom en Warhammer? Aproximadamente tengo 2 semanas antes de comenzar a escribir ese fanfic ya que tengo asuntos personales muy importantes que atender, pero por su perseverancia, y solo si lo desean, haré un esfuerzo y empezaré con un nuevo capítulo de Doom ahora, si este video es compartido 100 veces. Y YouTube me notificará, si compartiste el video coméntalo y los saludaré, en el capítulo de Doom.
Tengo absoluta fe en ustedes. De momento yo solo puedo esperarlos a ustedes sin más que decir. Yo soy su inferior servidor C y me inclino ante los supremos.